hubiera dudas sobre los criterios objetivos, si no es posible determinar o no hay contradicciones, lo que manda, lo que es más importante es la autoidentificación, es decir, que ellos se consideren como un pueblo diferente al resto de la sociedad, como un pueblo con una cultura propia. En el Perú, por lo menos en esta zona, en los Andes del Sur, yo he encontrado que normalmente los campesinos tienen una identificación muy fuerte con su comunidad. Normalmente no te dicen yo soy del pueblo tal, sino te dicen yo soy comunero de tal sitio, o sea, tienen una identificación muy fuerte con el colectivo que es su comunidad. Entonces, si hubiera dudas, que en el caso del Perú hay algunos casos, por ejemplo, en las rondas campesinas del norte de Cajamarca, ha habido dudas y sigue habiendo dudas si son o no son indígenas, porque son lugares donde la población rural, de la población campesina, es mestiza, tiene rasgos, digamos, físicos ya mestizos, no hablan quechua, ya no viven en comunidades, entonces ahí hay dudas sobre si aplicarles o no aplicarles el convenio, pero el convenio mismo dice, si hubiera dudas sobre los otros criterios, se impone la autoidentificación, o sea, lo que ellos deciden. Si ellos deciden que sí quieren seguirse considerando pueblo indígena por respeto a sus antepasados, lo que sea, prima la autoidentificación. Si los otros criterios digamos, no hay suficiente información o no hay manera de comprobar los otros criterios. Eso, bueno, en el caso del Cusco, ya las comunidades campesinas de aquí del Cusco han sido reconocidas como pueblos indígenas por el Ministerio de Cultura, que es a quien la ley le encargó que haga la base de datos de pueblos indígenas. Entonces, una vez más, los pueblos indígenas ya del Cusco, las comunidades campesinas del Cusco ya están reconocidas como pueblos indígenas, hay una base de datos que el Ministerio de Cultura tiene, y por lo tanto a todas las comunidades campesinas del Cusco se le tiene que aplicar estos derechos específicos del convenio 169. La única duda que habría si ustedes, digamos, tienen un caso de una comunidad que no esté en esa lista, que por algún motivo no haya sido incluida, ahí sí habría que ver si la comunidad cumple o no cumple estos requisitos. Pero en el caso del Cusco ya se ha puesto, ya el Ministerio de Cultura ha hecho ese trabajo de tener la lista de comunidades. Por lo tanto, las comunidades campesinas del Cusco son pueblos indígenas y se les debe aplicar los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta previa, por ejemplo, ¿no? Ya no podría ser que algún ministerio diga no he hecho consulta previa porque no sé si esa comunidad es indígena. Ya no pueden decir eso porque ya está la base de datos en la que está la lista de comunidades, de todas las comunidades campesinas del Cusco hasta donde yo tengo entendido. Quizás puede haber por ahí algún caso de duda, algún caso de alguna comunidad que esté en un centro urbano y no han llegado a terminar, no sé. Pero por lo general la mayoría de comunidades del Cusco están inscritas, ya reconocidas por el Estado como pueblos indígenas. Ahora vamos a pasar ya específicamente a qué derechos tienen los pueblos indígenas entonces, que son derechos específicos que solo tienen ellos, y recuerden que además los tienen como colectivos, no como personas. Las personas individuales, como un sujeto individual, no tenemos los derechos de los pueblos indígenas. Podemos tener ciertos derechos étnicos, culturales, pero esos derechos de los pueblos indígenas son para los grupos, para los colectivos, o sea, para las comunidades. Entonces, en el convenio 169 ustedes van a encontrar una serie de derechos. Voy a solamente presentarles de manera general los más importantes, los que considero yo que son los más importantes para estos temas que ustedes van a tratar en el taller del medio ambiente, las consultas, los proyectos mineros, etc., ¿no? Entonces, el primer derecho de los pueblos indígenas, antes de pasar a esa parte de los derechos, ¿tienen alguna pregunta sobre la definición de pueblos indígenas? ¿Aclaro? ¿Alguna duda, alguna queja, algún reclamo? Sigamos. Me olvidé mencionar que en el caso de Cusco, además de las comunidades campesinas, también tenemos las comunidades nativas en la zona amazónica, ¿no? Que también obviamente están en la base de datos y están consideradas como pueblos indígenas. En el caso de ellos quizás es un poco más fácil la identificación porque son menos y geográficamente está como más, digamos, determinada su ubicación, ¿no? Es un poquito menos difícil, digamos, identificar quiénes son los pueblos amazónicos. Bueno, pasando a los derechos de los pueblos indígenas, tenemos el primer derecho, que es el derecho a la libre determinación, que es el derecho que tienen esos pueblos a determinar, mantener y controlar sus propias instituciones, sus propias formas de vida y decidir su propio desarrollo. Esto que parece muy así como floro, parece como muy así idealista, está en los instrumentos normativos, está en las leyes internacionales y está también en las sentencias de la Corte Interamericana y de otros espacios. Quiere decir que los estados tienen que garantizar a los pueblos indígenas la posibilidad de decidir su propia forma de vida, su propia forma de desarrollo y la propia forma de organización. Por ejemplo, la ley de comunidades campesinas ya debería haber sido derogada porque está contradiciendo con este principio del derecho internacional, que es que los propios pueblos deberían decidir si quieren o no tener asamblea, junta directiva o quieren tener otra forma, y obviamente comunicar al Estado, bueno, lo hemos analizado y hemos decidido que esta va a ser nuestra forma de organización.
pero no debería ser el Estado quien decide y quien imponga una forma organizativa a todas las comunidades, porque son muy diferentes las del sur, las del norte, etc. Entonces, eso, por ejemplo, está entrando en contradicción con nuestras normas internas y este es un problema que el Estado debería solucionar. Cuando uno escucha el nombre de libre determinación, por lo general pensamos en un derecho que está, un concepto del derecho internacional, que era la potestad que tenían los pueblos de poder, digamos, liberarse de sus colonizadores y formar un Estado independiente. En el caso de los pueblos indígenas, aunque la palabra es la misma, libre determinación, no se refiere a eso. Los pueblos indígenas no tienen derecho a poder independizarse del Estado y formar su propio Estado, porque así no se ha determinado dentro del derecho internacional, sino lo que tienen derecho es a controlar su propia comunidad, su propia federación, o sea, determinar internamente ellos su propia forma de organización, sus autoridades, sus reglas internas, su propia forma de desarrollo, si quieren dedicarse a la minería, al turismo, a la agricultura, a lo que ellos quieran. No puede venir alguien del Estado y decirles, ya tú vas a hacer esto, esto. Y obviamente en esa determinación interna que ellos hagan tienen que respetar los derechos de sus propios pueblos y los derechos de terceros también, ¿no? De cualquiera que pueda ser afectado por sus decisiones. Eso obviamente se contradice con las decisiones que a veces toma el Estado de imponerles un proyecto extractivo o una forma de desarrollo, y es por eso que existe el derecho a la consulta previa, porque tienen que preguntarle previamente, porque pueden estar contradiciendo las decisiones que esa comunidad quizás haya tomado respecto a su propio desarrollo. Vamos a ver que funcione. El otro derecho, como les decía, es que quizás en la actualidad estas comunidades, federaciones, rondas, pueblos, están desorganizados o tienen una forma jurídica que no está tan clara o que está desactualizada, y por lo tanto una de las obligaciones que le establecí en este caso la Corte está en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también en una de las sentencias de la Corte Interamericana, el caso Yaqui Axa versus Paraguay. Dice que los estados deben conferir a los pueblos indígenas el estatus necesario para gozar de ciertos derechos fundamentales y exigir su protección. Es decir, si los pueblos indígenas no tienen una personería jurídica, obviamente no van a poder iniciar un juicio, no van a poder pedir una reparación, no van a poder tener un título de propiedad, se les limita muchas cosas. Entonces, el Estado, como les dije, tiene que dar libertad a los pueblos indígenas de establecer su propia organización, pero una vez que ellos lo establezcan, tiene que garantizarles que eso lo van a poder formalizar, que lo van a poder inscribir, que van a poder tener un documento al respecto, para que los pueblos puedan tener la potestad de actuar en derecho en los espacios necesarios, sea demandando como demandantes, sea digamos, asumiendo la titularidad de bienes, en fin, ¿no? Si no tienen un documento que sea válido, digamos, para el sistema jurídico de ese país, obviamente eso no lo van a poder hacer, y eso es algo que los estados tienen que garantizar. Entre ellos, por ejemplo, entre esas obligaciones, el Estado tiene que garantizar la titulación de todos los territorios, los pueblos indígenas, lo cual es un tema siempre complicado, ¿no? Porque hay una lógica, digamos, los pueblos indígenas respecto a su territorio, y hay otra lógica del Estado respecto al Código Civil, respecto a cómo se organiza esto, y de acuerdo a estas normas internacionales, el Estado tiene que dar prioridad a la forma como los pueblos indígenas entienden su relación con el territorio, es algo que vamos a ver ahora más adelante, ¿no? En el caso de las comunidades campesinas del Cusco, no sé, acá los chicos que conocen más ahorita la realidad del campo, digamos, de las comunidades, yo creo, mi impresión es que aquí no hay tantos conflictos entre las comunidades y el Estado respecto a la titulación. Creo que hay más conflictos entre comunidades o entre comuneros sobre la propiedad, la posesión de las tierras, pero creo que no hay tantos casos de comunidades sin titular o que el Estado les esté queriendo desconocer sus territorios, creo. A diferencia de la Amazonía, otras zonas donde he estado, como en Tarapoto, por ejemplo, que eso sí es un gran problema porque los comuneros quieren titular sus tierras, pero ese terreno al mismo tiempo ya es de los migrantes una parte, de una empresa la otra parte, el Estado quiere hacer una reserva natural en otra parte, y para la comunidad ese territorio es de ellos, entonces ahí sí hay una controversia bien fuerte sobre de quién es ese territorio. Creo que en el caso de Cusco ese es un problema un poquito menos complicado, por lo menos en términos de la titularidad de las tierras. Y ahora sí vamos a pasar al derecho, digamos, principal, que es por el que me habían pedido, digamos, esta charla el día de hoy, que es los derechos de los pueblos indígenas a participar en las decisiones del Estado, que si bien el más conocido es el de consulta previa, pero es parte de un conjunto de derechos que ahí se los he puesto, ¿no? Que son los derechos a la participación, a la consulta previa y al consentimiento. Vamos a ver ahora la definición de estos tres, pero recuerden que la consulta previa solamente es una parte, digamos, de un grupo de derechos que lo que busca es garantizar que el Estado tome en cuenta las opiniones y las decisiones de los pueblos indígenas cuando va a implementar proyectos, sobre todo extractivos, sobre todo de
de minería o de construcción de carreteras o cualquier otro proyecto que afecte su territorio o los derechos de los pueblos. Entonces, vamos a empezar con el derecho de participación. A ver, ahí está. Creo que soy muy vieja, estas cosas a mí me parecen así como... Me siento rara, no sé. ¿Otra vez? No hay que hablar. Funciona. La tecnología. Mucha tecnología para mí. Bueno, el derecho de la participación es el derecho más general, más básico, que significa que los pueblos indígenas los estados tienen que garantizar que los pueblos indígenas participen en todo momento en la elaboración, aplicación y evaluación de las medidas, planes y políticas que los puedan afectar. Es decir, antes por lo menos que se construya cualquier carretera o sea un proyecto minero, cuando el Estado está discutiendo cualquier ley, política, proyecto general, pero que va a afectar a territorios, a personas indígenas, tendría que haber representantes de los pueblos indígenas. ¿Y esto cómo se hace? O sea, no tendríamos que esperar que cada vez que va a haber un proyecto que va a ser para zonas indígenas yo tenga que llamar a las organizaciones indígenas, sino lo que tendríamos que hacer, creo yo, y ahí tengo un libro publicado sobre eso que se lo voy a hacer llegar a través de INER, creo yo que aquí la solución es tener, en todos los espacios donde se discuten leyes, se discuten proyectos, se discuten programas, etc., debería haber siempre ya representantes de los pueblos indígenas para no estarlos llamando cada vez. ¿A qué me refiero? En el Congreso debería haber representantes indígenas. Y esos representantes indígenas no deberían ser elegidos a través de partidos políticos, sino deberían ser elegidos a través de las propias formas organizativas de ellos, por votación, en asamblea, etc. En otros países ya lo han logrado, en Colombia, en Bolivia, en México, en cierta medida. Ya está. Por ejemplo, en Colombia, digamos, si tú tienes 100 senadores, 98 van a las elecciones nacionales normales por partidos y tienen 2 cupos para senadores indígenas que eligen las federaciones indígenas, las eligen a nivel nacional en asambleas, por votación, etc. ¿Por qué solamente 2 cupos? Porque en Colombia el porcentaje de población indígena es 2%. En el Perú, según el último censo, el porcentaje de población indígena es 30%. Entonces, tendríamos que tener un mecanismo para que el 30% de nuestros congresistas sean indígenas y hayan llegado ahí por ser representantes de los indígenas y no por el partido A, B o C o D, lo cual creo que sería un cambio importante en nuestra política porque ahí no habría una cuestión, digamos, de todo ese problema que hay con los partidos políticos, sino habría una cuestión más de representatividad indígena. Y aquí quiero decir que obviamente todos sabemos que en el Perú nuestras organizaciones indígenas, campesinas, ronderas o las que sea, están desorganizadas, a veces divididas, a veces politizadas, a veces no existen, normalmente en la práctica solo es un dirigente que no representa a nadie, en fin. A pesar de todos esos problemas, el Estado debería generar las condiciones para que haya representantes indígenas en el Congreso, ¿no? En el Congreso, en los ministerios, porque todos los ministerios en algún momento van a aprobar alguna política que tenga que afectar a los pueblos indígenas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi política de cómo van a ser las postas a nivel nacional, obviamente va a haber postas en las zonas indígenas, ¿no? Obviamente va a haber colegios en zonas indígenas, voy a hacer carreteras, entonces en general yo creo que en todos los ministerios debería haber o un representante o varios representantes indígenas o una mesa de diálogo con pueblos indígenas a la cual yo acuda cada vez que tengo que aprobar un proyecto para pueblos indígenas. En fin, los mecanismos pueden ser diferentes, pero los ministerios deberían tener representantes indígenas. Pasando al caso del Cusco, los gobiernos regionales, este gobierno regional de acá debería tener representantes indígenas. Y en teoría hay una forma en la ley electoral para que lleguen consejeros indígenas al Consejo Regional, pero eso es un mecanismo en construcción, todavía no se ha logrado, pero en el Consejo Regional aquí debería haber representantes, en el caso del Cusco, de las comunidades campesinas y nativas. En los municipios, donde también se aprueban y se discuten proyectos, políticas y acciones concretas para las comunidades, también debería haber representantes de las comunidades. ¿Qué nos garantizaríamos con esto? Garantizaríamos con esto que el momento donde el Estado vaya a construir algo, digamos, en una comunidad, no espere a que la comunidad proteste y haya violencia y haya muertos, porque ya tú desde cuando estuviste pensando en ese plan ya tenías representantes de las comunidades y ya escuchaste su opinión, ya las tomaste en cuenta y ya con ellos, juntamente con ellos ya tomaste la decisión, ya no debería haber, digamos, mayores problemas en la ejecución. De todos los derechos de los pueblos indígenas, es uno de los que menos ha avanzado y los que yo no veo que el Estado, por lo menos hasta ahora, tenga un plan de cómo hacerlo. Entonces el derecho, digamos, en general de los pueblos y comunidades indígenas a estar presentes en todos los espacios del Estado donde se discuten y se toman decisiones en general para toda la población, pero que puedan afectar específicamente a derechos de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, si yo estoy aprobando una ley para los impuestos de toda la ciudadanía en Perú, ¿debería llamar a las comunidades indígenas en particular? No, porque o sea, los indígenas en ese caso van a tributar como cualquier otra persona, ¿no? Si estoy haciendo una ley para cómo van a ser los carros que van a circular en el Perú, tampoco, no necesitaría hacer una mesa de diálogo con los indígenas porque no les va a afectar especialmente a ellos. Pero si yo estoy haciendo una ley, otra vez repito, por ejemplo, cómo van a ser las escuelas de nuestro país, incluyendo las escuelas de las zonas indígenas que tienen que ser interculturales y bilingües, ahí sí tendría que llamarlos a ellos, ¿no? Si estoy haciendo una política de salud, por ejemplo, ¿no? Una política de explotación ganadera, obviamente las comunidades tienen ganadería o tienen agricultura, en temas de los que ellos sí afecta directamente su vida, tengo que llamarlos y asegurarme que estén ellos representados en la mesa de debate, la comisión, el grupo que está decidiendo esa política. Eso en el Perú se ha avanzado muy poco. Solamente sé que el Ministerio de Educación tiene un grupo de diálogo con las organizaciones indígenas nacionales. Sé que el Jurado Nacional de Elecciones para la aplicación de la cuota nativa también tiene un grupo de trabajo. Y el Ministerio de Agricultura intentó hacer algunas cosas. Y el mismo Ministerio de Cultura sí, obviamente, siendo el que tiene la competencia en materia indígena, sí tiene un grupo, una mesa, digamos, permanente de diálogo con los pueblos. Pero los demás ministerios, salud, mujer, medio ambiente, por ejemplo, que deberían tener, no tienen hasta ahora y no. Esperemos que en algún momento lleguen a tener. Ahora, el gobierno regional del Cusco, me da mucha pena decírselo, pero en las últimas investigaciones que hemos hecho, el gobierno regional del Cusco tiene cero política intercultural, no tiene nada de representación indígena y tampoco les preocupa ni piensan hacerlo. Yo hice esta investigación hace 2 años, 3 años más o menos, con el gobierno regional anterior, y no sé este nuevo gobierno regional, pero no me extrañaría que la situación siga igual, ¿no? Igual los municipios, acá en Cusco, por lo menos en lo que hemos hecho la investigación, no hay ningún tipo de idea, por lo menos, de que se necesite la representación de las comunidades para tomar decisiones. Entonces, esta parte de la ley está en la ley, es obligatoria, está vigente, pero todavía falta muchísimo que las autoridades la conozcan y los mismos comuneros la conozcan y exijan su cumplimiento. Después viene el famoso derecho a la consulta previa, que ese sí seguramente ustedes han escuchado hablar y lo conocen, que es el derecho que tienen las comunidades indígenas a ser consultados antes de que el gobierno tome una decisión administrativa concreta que afecte su territorio, sus derechos. Aquí ya no estamos hablando de una política nacional o de un proyecto, digamos así, general, sino estamos hablando ya, por ejemplo, de la construcción del aeropuerto en Chinchero. Voy a poner a propósito este caso, porque es el que más me llamó la atención de que llegó al Cusco. Por ejemplo, para la construcción del aeropuerto en Chinchero, igual que en todas las provincias del Cusco, había comunidades campesinas. No se hizo proceso de consulta previa. Y hasta donde yo sé, a los comuneros tampoco les importaba, no se han fijado, no hay ninguna demanda en contra del Estado por falta de consulta previa, pero no se hizo. Entonces, ese proyecto tiene una deficiencia legal grave. En cualquier momento, cualquier comunero de Chinchero se le podría ocurrir activar el proceso, digamos, legal y hacer anular esa concesión porque no se hizo consulta previa. Entonces, cualquier proyecto del Estado que no haya sido sometido a consulta previa y que se ejecute en zonas de pueblos indígenas es ilegal, porque es un requisito que la ley te pone. La consulta previa consiste en un proceso donde el Estado informa a la población indígena qué es lo que piensa hacer, en qué consiste el proyecto, qué daños y qué beneficios le puede traer, y la población, en base a esa información, decide si está de acuerdo o si no está de acuerdo, o pide ciertas modificaciones al proyecto. Entonces, ese proceso se debería hacer siempre antes de cualquier proyecto que se quiera hacer en zonas indígenas. En el Perú, desde hace ya algunos años, se está cumpliendo en algunos lugares, el Ministerio de Cultura lo está implementando, pero de manera todavía muy limitada, con algunas deficiencias, etcétera. Pero hay casos importantes como el del aeropuerto Chinchero, por ejemplo, que, no sé, decidieron no hacerlo, nadie se quejó y ya pasó varios años y ahí se quedó, ¿no? Recuerden, cualquier proyecto que vaya a hacerse en territorios indígenas con respecto a personas indígenas tiene que hacerse con un proceso de consulta previa, si no es ilegal. En otros países, como en Colombia, por ejemplo, ya la Corte Constitucional colombiana ha anulado muchísimos proyectos mineros, hidrocarburos, carreteras, etcétera, por no haber hecho consulta previa, al punto que ya los empresarios mismos y el Estado dijeron ya, hay que empezar a hacer las consultas porque estamos cansados de que la Corte nos anule cada vez que hacemos algo, ¿no? Entonces ahora ya se ha convertido en algo mucho más, digamos, mucho más rutinario, ya lo hacen ya como que ya no les cuesta menos resistencia hacerlo. En el caso de Perú, se ha empezado ya también, los pueblos indígenas han empezado a demandar al Estado por falta de consulta previa, y ahí quería contarles, para los que son de derecho, que creo que son la mayoría, que hay una sentencia reciente del Tribunal Constitucional de este año respecto al caso de la comunidad campesina Tres Islas, en Madre de Dios, donde la comunidad pidió la nulidad de varias concesiones que se habían otorgado en su territorio por falta de consulta previa, entre otras cosas, y el Tribunal Constitucional ha dado su sentencia dándole la razón a la comunidad,
diciendo que el Estado ha incumplido esos estándares internacionales y ordenando varias cosas. Primero, que se anulen todas las concesiones mineras que estaban dentro de esa comunidad. Y en segundo lugar, que me parece súper importante, que el Estado tiene la obligación de restituir las cosas al Estado anterior. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene la obligación de, sea el mismo Estado, o obligar a las empresas a descontaminar lo que hayan podido contaminar estas empresas mineras en el tiempo que han estado ahí. Algunas medio legales, otras ilegales, en fin, hay una serie de cosas que estaban haciendo en la comunidad, pero no solamente anular las concesiones, sino como ya han estado funcionando, ya han estado contaminando el río, sobre todo, que tiene esta comunidad y parte de su flora y fauna, ordena el Estado que tiene, el Tribunal Constitucional peruano que tiene que restituir las cosas a su estado anterior, o sea, mitigar, solucionar, descontaminar lo que hayan podido malograr, digamos, en la comunidad en la medida de que sea posible. Hay cosas que ya no se podrán nunca recuperar, pero en la medida que sea posible. Pero me parece sumamente importante porque esta sentencia ya va marcando un precedente para que otras comunidades de otras zonas del país también empiecen a utilizar este mecanismo, teniendo la confianza de que los jueces ya están empezando a aplicar esta parte de nuestro derecho que no era aplicado. Obviamente ha costado mucho trabajo, ha costado años de peleas, de problemas, de insistencia, ha costado denuncias ante la Corte Interamericana, pero finalmente ya los jueces, algunos jueces han entendido que esta también es parte de nuestro derecho y que hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, si el Estado no ha cumplido con la consulta previa ni con todos los pasos previos, se va a un juzgado y haces anular esa concesión y haces que las cosas se restituyan al estado anterior a que el Estado haya permitido esta intervención. Esto se puede hacer obviamente en casos en que el Estado haya dado la concesión, en casos donde hay minería ilegal, por ejemplo ahí en Madre de Dios, donde el Estado no ha dado ningún permiso, simplemente la gente va y de manera ilegal explota. Ahí lo que ha demandado la comunidad es que el Estado ponga la vigilancia suficiente o que el Estado impida que estos mineros ilegales entren a su territorio, o sea, porque ahí están entrando ilegalmente, ¿no? Y el Estado no les ha dado permiso de entrar, pero sí el Estado podría de alguna manera poner protección policial, ver la manera cómo proteger el territorio de la comunidad para que estos mineros ilegales no entren y causen todo el daño que causan, ¿no? Entonces, para los que quieran, después podemos mandarles el link de la sentencia, es bien interesante y ahora estamos pendientes de ver qué va a hacer el Estado para cumplirlo y cómo lo piensa cumplir. Por ahora ya el procurador el representante del gobierno regional de Madre de Dios impugnó la sentencia, dijo que no la iban a cumplir, que era ilegal y no sé qué, y ya ha salido la respuesta del Tribunal Constitucional confirmando la sentencia y diciéndole al gobierno regional de Madre de Dios que sí lo tiene que cumplir. Entonces, ya ahora lo que queda es la implementación de la sentencia, vamos a ver si realmente cómo eso queda en la práctica y si realmente lo logran cumplirlo, ¿no? Para respecto a la consulta previa, hay que recordar que la consulta previa la tiene que hacer el Estado, no las empresas, no las ONGs, y que tampoco no se puede reemplazar la consulta previa con talleres informativos o audiencias de consulta. Lo que solía pasar en muchos sitios era que iba a entrar una empresa minera, creo que por ejemplo en el caso de Las Bambas así fue en los años iniciales, llegaba la empresa, no el Estado, llegaba la empresa y llamaba a una audiencia informativa. Decía, señores, se les informa que la empresa va a empezar a trabajar y esto les va a traer mucho progreso a ustedes y ya consulté a la población y ya, eso no es consulta previa. La consulta previa en primer lugar la tiene que hacer el Estado y en segundo lugar tiene que cumplir varios requisitos que están en la ley peruana y en las normas internacionales. Por ejemplo, la información tiene que darse en el idioma del pueblo indígena, tiene que darse culturalmente adecuada, o sea, en términos que los pueblos puedan entender, tiene que establecerse claramente cuáles son los beneficios y los daños que va a causar, tiene que ser, no puede quedar como en la nebulosa, sí, te va a traer progreso, no, tiene que ser exactamente yo qué voy a ganar, cuánto de dinero me va a entrar, qué me vas a construir, qué cosa exactamente me vas a dar 5 carros, me vas a dar 3 colegios, me vas a dar 10.000 empleos, no sé exactamente qué me vas a dar, y por otro lado, ¿qué voy a perder? ¿En qué me va a afectar? ¿Voy a perder mis terrenos? ¿Va a haber contaminación por el polvo? ¿Voy a quedar sin río? ¿Voy a quedarme sin pastos? Para que tú puedas evaluar entre lo que te puede dar y lo que vas a perder, si realmente al final decides aceptarlo o no. Porque si no, es una pregunta abstracta, subjetiva, si quiero o no quiero que una empresa entre a mi territorio. No tiene que haber datos muy concretos de realmente qué vamos a ganar y qué vamos a perder. Y es más, el Estado mismo, antes de proponer ese proyecto, se supone que ha evaluado que realmente las ganancias son mucho más grandes que las pérdidas, y por eso yo como Estado propongo ese proyecto, porque si simplemente va a ser para contaminar y para que la empresa gane todo y la población no gane nada, yo no sé como Estado ni siquiera por qué lo propongo, ¿no? Se supone que el Estado
promueve proyectos mineros o de inversión privada para obtener el dinero suficiente para yo como Estado poder darles a esa población educación, salud, trabajo, todo lo que necesita, ¿no? Para lo cual se necesita dinero. Pero si al trabajar la empresa va a causar tanto daño que realmente no vale la pena con lo que, el dinero que luego yo voy a obtener, esa es una evaluación previa que inclusive el Estado ya debería haber hecho, pero que además se tiene que hacer con las comunidades en el proceso de consulta previa. Porque yo, o sea, aquí en ningún momento la ley se pone en la posición de que la inversión privada es mala y que nunca se debe aceptar y que las mineras siempre van a destruir tu territorio. Eso no dice en ninguna parte, ni la Corte, ni la sentencia, ni el convenio. Lo que dice es que hay que evaluar en cada caso realmente los daños y los beneficios que vas a tener para que puedas tomar una decisión seria, informada y que, en la que todos, digamos, ganen, el Estado gane lo que tenga que ganar, la empresa gane obviamente el lucro, que por eso es una empresa para ganar dinero, y que la población a las finales quede en una mejor situación que la que estaba antes de ese proyecto. Lamentablemente, si ustedes ven los estudios socioeconómicos de casos como el de acá, por ejemplo en el Cusco, el gas de Camisea o la mina Yanacocha en Cajamarca, si ustedes comparan los índices de socioeconómicos antes que entre la empresa a la actualidad, lamentablemente tú ves que en educación, salud, nutrición infantil, agua potable, etcétera, todos esos elementos que tienen estos índices, la situación actual es peor que antes que entre la empresa. Entonces uno se pregunta, ¿para qué entró la empresa tantos años si la población está cada vez con menos acceso al agua, con más niños desnutridos? O sea, ¿dónde está la ganancia y qué nos benefició esa empresa? Entonces la idea no es que no entren las empresas, sino que se consulte previamente y que nos aseguremos que la entrada de esas empresas nos va a traer una mejor situación de vida a la que tenemos ahora, y esa es una obligación del Estado, ¿no? Entonces, quien lo tiene que garantizar no es la empresa, sino el Estado. Y la consulta, como su nombre lo indica, tiene que ser previa, ¿no? Pues si ya tú entraste y ya estás trabajando en la comunidad y ya ocasionaste daños y problemas, realmente ya para qué hacer una consulta previa, ya tendrías que tomar otras medidas. La consulta siempre tiene que ser previa y además tiene que hacerse a través de los representantes válidos de los pueblos indígenas, tiene que ser de buena fe. ¿Qué significa que sea de buena fe? Que yo realmente les estoy preguntando para tomar recién después mi decisión. Pero si yo ya quedé con la empresa que este proyecto va sí o sí, ¿para qué pregunto? O sea, si ya me digan lo que me digan los comuneros, igual lo voy a hacer, entonces mejor no hago mi consulta previa, ¿no? Entonces, tiene que hacerse también con procesos culturalmente adecuados, como ya les dije, en su idioma, tomando en cuenta la cultura de esa zona. Porque si no, lo que pasa es que si yo traigo un par de ingenieros norteamericanos a explicar a los campesinos quechohablantes de las Bambas en qué consiste el proyecto, obviamente los campesinos no han entendido nada, no siguen su idioma, y así lo hagan con un traductor al quechua, igual ni siquiera nosotros como profesionales entenderíamos seguramente los términos técnicos que usan. Entonces al final mi decisión no es válida porque no he entendido realmente qué es lo que va a pasar. Se tiene que explicar en términos que realmente la población, el mismo Estado entienda qué es lo que va a pasar con esa empresa, en qué le va a beneficiar, como ya dije, o qué cosas, qué daños me puede causar, ¿no? Como aquí hay de estar que me apura y no quiere que siga, vamos a ir a la parte de el último derecho que les dije. Además de la consulta previa hay otro derecho inclusive mucho más fuerte, más específico, que es el consentimiento previo, libre e informado. ¿Qué pasa? Cuando tú haces la consulta previa bien hecha, súper bien hecha en su idioma, te demoras todo el tiempo que te tienes que demorar, finalmente la comunidad te dice que sí, me convenciste, voy a dejar que entre esta empresa porque vamos a ganar algo muy importante. Entonces firmamos el acuerdo, ese acuerdo obviamente es vinculante, es obligatorio para mí como Estado y para las comunidades que lo están firmando, y ahí nos olvidamos del tema, ¿no? Ya simplemente se ejecuta. Pero ¿qué pasa si la comunidad dice que no? Dice, mira, todo lo que me has informado y todo no me convence, va a hacer demasiado daño para la comunidad, digo que no. Ahí, ¿qué pasa? Si es un proyecto común y corriente, un proyecto en general cualquiera, el Estado tiene la potestad de apartarse, digamos, de la decisión de la comunidad y decir, bueno, qué pena que no te haya convencido, pero igual a mí me parece un proyecto importante, igual lo voy a hacer. A pesar de que te he consultado, a pesar de todo, yo justifico mi decisión porque tú has estado equivocado, no has entendido bien, tus dirigentes están politizados, no sé, lo que sea, y yo de todas maneras lo voy a hacer porque estoy convencido de que es un beneficio para la comunidad, entonces lo voy a hacer. Y el Estado puede, a pesar que la comunidad diga que no, lo puede hacer. Salvo algunos supuestos muy específicos del derecho internacional, donde el Estado no puede proceder con el proyecto si es que la comunidad ha dicho que no. Y esos son unos supuestos bien específicos en los cuales, si yo